Hola, soy Gerard, el profesor de Psicometría de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas tendréis toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Todo ello, evidentemente, adaptado a cómo lo explican en clase y enfocado a las posibles preguntas de examen, tanto del test 1 como del test 2. Y luego realizaremos una clase en directo, antes del test 1 y antes del test 2. En ellas comentaremos todas vuestras dudas y principalmente nos centraremos en la resolución de exámenes de los últimos años. Comentaremos muchos y muchos exámenes para que vayáis muy preparados al examen de este año. Tened en cuenta que cada uno de los vídeos tiene un máximo de 3 visualizaciones, ya que es un curso de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, con un máximo de 3 visualizaciones. Ahora estáis viendo una clase de prueba. Esta es totalmente gratuita, la tenéis en YouTube. Si os interesa el curso, podéis ir a nuestra página web y ahí realizar la inscripción. Cuando os inscribís, os enviamos a vuestras casas un dossier encuadernado con toda la información para hacer un seguimiento adecuado del curso. Tenéis ejercicios, la teoría y tenemos exámenes. Importante, por favor, disponer el dossier para que el seguimiento del curso sea adecuado, ya que todo el tiempo iré haciendo referencia a ejercicios y páginas que se encuentran en el dossier. Por lo tanto, es fundamental tener el dossier. Con el dossier y mirando los vídeos tenéis suficiente para obtener una muy buena nota en la asignatura. Por último, también comentaros que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas acerca de cómo funciona el curso, acerca de cualquier pregunta de examen, lo que queráis. Cualquier duda que tengáis podéis preguntármela por ahí sin ningún tipo de compromiso. Una vez dicho esto, os dejo ya con la primera clase gratuita. Antes de empezar el tema 1, lo que me gustaría sería hacer un pequeño esquema muy genérico de la asignatura, para que tengamos una idea de qué nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? En principio todos ya habéis hecho MEP, Métodos Statistics y Psychometrics, entonces ya sabéis un poco, a grandes rasgos, lo que son aspectos básicos de la psicometría, como la fiabilidad y la validez. Pero ahora voy a explicar en un esquema muy simple los diferentes temas que iremos viendo en la asignatura, en la relación entre ellos, ¿de acuerdo? Básicamente, en primer término, tenemos una introducción a la psicometría, ¿de acuerdo? En esta introducción lo que veremos será aspectos básicos de la psicometría. Veremos un poco el concepto de la psicometría, ¿de acuerdo? Estudiaremos un poco la definición, concepto de la psicometría, los antecedentes de la psicometría, veremos históricamente de dónde viene, veremos que es una subdisciplina dentro de la psicología bastante nueva al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Que siempre está en constante evolución debido a su juventud, ¿de acuerdo? Básicamente. Luego veremos también en qué consiste el test, que veremos que el test es el instrumento básico dentro de la psicometría. En cualquier ámbito, para medir cualquier cosa, mi altura, mi peso, tenemos diferentes herramientas que todo el mundo conocemos, instrumentos como puede ser una báscula o un metro para medirnos, ¿verdad? En psicometría, lo básico es hablar del test, es el instrumento por excelencia, ¿de acuerdo? Luego también miraremos las diferentes características o tipos de test, ¿de acuerdo? Tipos de test que tenemos. Y miraremos también cómo se crea un test, ¿de acuerdo? La creación de un test. Entonces, esto es básicamente lo que miraremos en la parte de introducción, que es lo que haremos en esta clase. Pero antes de explicaros esto con tranquilidad, quiero que veamos un poco bien qué aspectos hay en la asignatura, ¿de acuerdo? Más allá de la intro, también tenemos la interpretación de las puntuaciones. Claro, en el peso, por ejemplo, yo me peso y peso 80 kilos, pues ya sé interpretar este peso. Pero, por ejemplo, en un test de depresión tengo una puntuación de 35, ¿qué significa ese 35? Pues muchas veces no sabemos ese significado. Entonces, vamos a plantear cómo interpretamos puntuaciones. Veremos básicamente dos tipos de interpretación. Supongo que nos sonará un poco más o menos de clase, que será la normativa, ¿de acuerdo? Y criterial. Veremos los test que son de norma de grupo y los de criterio, ¿de acuerdo? E interpretaremos de forma distinta según si hablamos de un test normativo o de un test criterial. El normativo, que es el de grupo
El de norma de grupo depende de la puntuación que obtienes de tu grupo de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, según tu grupo de referencia, estarás en una posición o en otra, ¿de acuerdo? En cambio, en el criterial habrá unos criterios predeterminados. Todo esto lo veremos luego, pero básicamente en el tema 2 lo que trabajaremos será el estudio de test normativos y criterial, cómo se interpretan las puntuaciones. Ya veremos que son muy distintos, que el tipo de indicadores que analizamos en uno y en otro son muy distintos. Por ejemplo, en el normativo, no sé si nos suena mucho esta información, pero os lo comento, repito, en las clases, sobre todo en directo, haré un esquema con toda la información, pero ahora es una idea muy genérica inicial, ¿de acuerdo? En el normativo ya veremos que tenemos diferentes transformaciones de las puntuaciones para que sea más cómoda la interpretación. Podremos trabajar con las puntuaciones típicas o estandarizadas, ¿de acuerdo? Lo que conocemos como las zetas, si recordáis, de análisis, ¿de acuerdo? Luego también trabajaremos con las puntuaciones derivadas. Las puntuaciones tipificadas derivadas veremos que serán los eneatipos, decatipos, estaninas. No sé si nos suenan estas palabras un poquitín, iremos viéndolas a medida que avance la asignatura, ¿de acuerdo? Y también tenemos a veces los baremos cronológicos. Veremos que hay diferentes alternativas para poder estudiar de forma adecuada las puntuaciones y su interpretación cuando hablemos de test normativos. En test criteriales miramos otro tipo de estudios. No sé si os suena el método Nedelski, método Angov, son diferentes métodos que iremos viendo y analizando para interpretar de forma adecuada los test criteriales. Lo que me importa ahora mismo es solamente que sepamos diferenciar normativo criterial, que luego lo explicaremos bien, y ya iremos viendo qué indicadores son los propios de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El siguiente tema ya es el tema de validez. Vamos a mirar si un test es válido en términos genéricos y qué aspectos lo caracterizan para que sea más o menos válido. Igualmente, nunca hablaremos de un test si es válido o no es válido. Hablaremos de ciertas evidencias de la validez, ¿de acuerdo? Y estudiaremos en qué grado ese test puede ser válido. Pero nunca diremos que es sí o válido o no válido, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de validez, antes de hablar de esto, quiero que tengamos en consideración el concepto validez y fiabilidad. Fiabilidad será el tema siguiente, el tema 4. Pero dentro de estos dos aspectos, validez y fiabilidad, quiero que los sepamos entender en un test. Para ello, cogeré un ejemplo que no es un test, que por ejemplo es una báscula, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo peso 90 kilos, ¿de acuerdo? Mi peso real es de 90 kilos. Cojo una báscula y me peso. Y peso 70,1. Vuelvo a pesarme, 70,1. Vuelvo a pesarme, 70,05. Lo vuelvo a hacer y así progresivamente me peso unas cuantas veces. Y vemos que mi peso es relativamente estable, ¿de acuerdo? Pero este es mi peso real. Entonces, muy importante, cuando estudiamos la validez, básicamente, estamos estudiando si el instrumento consigue estudiar aquello que realmente queríamos analizar, ¿de acuerdo? Si está consiguiendo estudiar aquello que realmente quería estudiar. En cambio, la fiabilidad hace referencia a que las puntuaciones sean estables, que a medida que repito el proceso de medida, las puntuaciones sean estables. En este caso, no hay duda, obtenemos unas puntuaciones relativamente estables, los cambios son ínfimos entre una medida y la siguiente. En cambio, estamos observando que el test no está consiguiendo medir aquello que quería medir, que era mi peso. Porque, aunque esté pesando kilos, evidentemente es un instrumento que puede medir o tiene como objetivo medir los kilos, no está consiguiendo medir mi peso real, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, diríamos que el test es fiable, pero el test no sería válido, ¿de acuerdo? En este caso, claro, en el caso del peso es más sencillo poder estudiar tanto validez como fiabilidad, porque yo puedo repetir el proceso de pesarme muchas veces. Un test no podré hacerlo muchas veces seguidas, y si lo pudiese hacer, puede que esté condicionado mis puntuaciones del test anterior con el actual. Entonces es mucho más complicado y también es mucho más complejo el estudio de la validez,
¿Por qué motivo? Porque muchas veces yo no sabré la puntuación real. El peso lo puedo pesar realmente, pero mi depresión, ¿cómo sé la puntuación real de depresión? De ahí a la complejidad de la asignatura, ya que estaremos midiendo aspectos que no son observables, como si lo son, por ejemplo, el peso o la altura, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente lo más recurrente es estudiar primero la fiabilidad y luego la validez. En vuestro caso lo hacen al revés, primero validez y luego fiabilidad. Eso no quita que para estudiar la validez sea necesario que haya fiabilidad. Es decir, la validez depende de la fiabilidad. La fiabilidad no depende de la validez. Cogen este orden porque hasta hace un par de años, en vuestra asignatura, el primer examen solo llegaba hasta el tema 3 y el tema 4 y 5 lo hacía más adelante. Y como validez es la parte más importante de la asignatura, la dedicaban ya en el primer parcial. Este orden podría haberse cambiado, pero bueno, lo hacen así actualmente aún y así continuaremos, ¿de acuerdo? Validez y fiabilidad. Dentro de validez, lo que me importa básicamente es estudiar las diferentes evidencias de la validez. Os lo decía antes, no estudiaremos si el test es o no es válido. Estudiaremos evidencias que nos aporten que el test tiene rasgos para asegurarnos la validez a la cual queremos llegar, ¿de acuerdo? Dentro de la validez trabajaremos con los estándares de 1999. Estudiaremos 5 tipos de evidencias de la validez, ¿de acuerdo? Validez del contenido, ¿de acuerdo? Evidencias del contenido. Estudiaremos también del proceso de respuesta. Contenido, proceso de respuesta. Estudiaremos también la información correspondiente a la relación con otras variables. Miraremos también la consecuencial y miraremos también la validez correspondiente a la estructura interna, ¿de acuerdo? Serán básicamente los 5 tipos de validez que vamos a estudiar ahora mismo. Entonces, estos 5 tipos de validez, que son los que nos van a centrar en el estudio del tema 3, serán los que iremos analizando uno a uno de forma muy concreta, ¿de acuerdo? Para estudiar cada uno de ellos con tranquilidad. Una vez comentadas las evidencias de la validez, comentaremos también la información correspondiente a la fiabilidad. Claro, aquí lo mismo que decía anteriormente, no podré repetir el proceso de medida muchas veces, entonces buscaremos también diferentes estrategias para poder estudiar la fiabilidad. Básicamente miraremos 3 tipos de estrategias, ¿de acuerdo? La fiabilidad la estudiaremos a partir de la estabilidad temporal, con el método más recurrente que es el TR-test, ¿de acuerdo? Luego también miraremos la información de la equivalencia a partir de las formas paralelas o test equivalentes, y por último miraríamos la consistencia interna. Dentro de la consistencia interna estudiamos básicamente el coeficiente alfa de Cronbach, que será el principal que estudiaremos. Entonces, esta información es como la fundamental de la asignatura. El 60% de la asignatura básicamente es la parte de validez y fiabilidad, y es la que haremos más hincapié, ¿de acuerdo? Y por último tenemos un concepto que es el concepto de equidad. La equidad veremos que no lo tenemos que confundir con estandarización. Claro, cuando yo estandarizo una situación, hago que, por ejemplo, todo el mundo tenga 1 hora para hacer el examen y no pueda mirar apuntes. Parece que puede ser lo más adecuado, y es cierto, generalmente es fundamental poder estandarizar las situaciones. Pero cuando hablo de equidad, hablo de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. ¿Qué quiero decir con ello? Si yo, por ejemplo, hago el examen en 1 hora y lo hago con bolígrafo y papel, y alguien es ciego o alguien tiene el brazo roto y no puede escribir, evidentemente estará condicionado. Entonces, hay que buscar que tengan las mismas oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, buscaríamos la alternativa para que todo el mundo tuviese la misma oportunidad para realizar el test, ¿de acuerdo? Estos son los 5 temas que iremos viendo. En este caso, nos centraremos solamente en el primer tema, en el de introducción. Una vez visto esto ya, podremos mirar los 5 temas y nos centramos en el de introducción, que es el primer tema, ¿de acuerdo? De todos. Es el tema más teórico de los 5
y es el tema que es menos agradable para estudiar porque tiene mucha parte de teoría, pero empezaremos por él ya que nos servirá para entender también el resto de temas con más tranquilidad. Empezamos por el principio, por el concepto básicamente, ¿de acuerdo? Todo esto en el dossier de pruebas, si estáis mirando y si disponéis del dossier ya en casa, encuadernado, ideal, lo tenéis en la primera página, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí al principio del dossier, en la página 2, os pone la psicometría es, ¿de acuerdo? Lo hemos ido comentando un poco ya, pero que quede claro, la psicometría tiene como objetivo primordial, ¿de acuerdo?, establecer las teorías, objetivo primordial, establecer las teorías y técnicas para poder medir en psicología, para poder medir aspectos dentro de la psicología. Claro, ¿cómo puedo medir aspectos que pueden ser, por ejemplo, la depresión? Claro, es complicado, yo no puedo visualmente entender y decir, vale, esta persona tiene una depresión de tanto. Entonces, ¿la psicometría en qué se basa? En establecer estas técnicas, métodos, estrategias para poder medir el constructo que yo quiera estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se caracteriza? Segundo punto ya. Se caracteriza básicamente por utilizar una formulación matemática, ¿de acuerdo? Realiza formulaciones matemáticas para que la medida tenga un sentido estricto numérico, ¿de acuerdo? Si solamente me basase en teorías, evidentemente la información obtenida sería más sencillo que fuese refutada. Si yo me baso en aspectos numéricos, será más factible que dentro de la comunidad científica la gente acepte esa información, ¿de acuerdo? Entonces, en primer término, ¿qué os quería comentar? Os quería comentar cómo podemos llegar a medir esta información. Para llegar a medir la información tenemos dos teorías básicas: la teoría clásica de los test y la teoría de la respuesta de los ítems. La teoría clásica de los test es el modelo matemático que se ha utilizado más generalmente, ¿de acuerdo? Corresponde básicamente a esta información: X es igual a V más E. La teoría clásica de los test estudia básicamente la puntuación global del test. La teoría de respuesta de los ítems es una teoría mucho más novedosa, que se centra de forma mucho más precisa en el análisis de cada uno de los ítems. Esta teoría más o menos se inicia en los años 20, de acuerdo con Spearman. En cambio, teoría de respuestas de los ítems es prácticamente 50 años posterior a la teoría clásica de los test. Por lo tanto, es una teoría mucho más novedosa, mucho más precisa y mucho más concisa. Cada vez es más recurrente trabajar con la teoría de respuesta de los ítems. Pero aquí lo que quería comentaros es que realmente la psicometría se basa en aspectos matemáticos. En la teoría clásica de los test tenemos X es igual a V más E, donde la X es la puntuación obtenida por el sujeto. Pero claro, que yo obtenga en un test de depresión un 32 no quiere decir que mi puntuación real sea 32. Entonces, aquí tengo la puntuación verdadera y aquí el error. Hay un problema conceptual en la teoría clásica de los test, que es que ni la puntuación verdadera ni el error nunca los podré saber, ¿de acuerdo? Serán puntuaciones que son no reales, no comprobables, ¿de acuerdo? No se pueden estudiar de forma empírica. Yo solamente puedo estudiar la puntuación obtenida. Entonces, siempre que hablemos de la teoría clásica de test, hablamos de supuestos, de suposiciones, ¿de acuerdo? Pero de nada completamente preciso y conciso, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, saco en un examen de psicometría un 6, ¿quiere decir que mi puntuación verdadera es un 6? Evidentemente no. Cuanto más válido sea el estudio, cuanto más válido sea el test, más me aseguraré que sean cercanos, pero no tienen por qué ser igual, ya que cualquier día puede ocurrir cualquier cosa. Un día puede ser que pierda el metro yendo al examen y eso repercuta en una peor nota en mi examen debido a los nervios. Eso sería el error, que es el error aleatorio. Esta es la idea básica de teoría clásica de los test.
En la respuesta de los ítems estudiaremos de forma más precisa cada uno de los ítems, ¿de acuerdo? Igualmente tampoco haremos mucho hincapié en ello porque no son preguntas nada recurrentes, que sepamos que existen los dos y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, como el concepto, poder llegar a medir, y para que la medida sea lo más correcta posible, nos basamos en métodos matemáticos, ¿de acuerdo? En una fundamentación matemática. Una vez visto esto, vamos a ver los antecedentes. Los tenéis seguidamente, ¿de acuerdo? Los primeros individuos que plantearon aspectos para poder medir, que querían medir sensaciones, fueron los psicofísicos, como aquí tenéis apuntado en el dossier, si os fijáis, ¿de acuerdo? Hicieron los primeros test mentales, pero tenían el objetivo de poder medir aspectos que no son directamente observables, ¿de acuerdo? Constructos que no podían observarse, entonces inventaron unas alternativas para poder medir esta información. Pero realmente de forma mucho más científica y mucho más correcta ya surge el Laboratorio Antropométrico de Londres. Esto sería el segundo punto, ¿de acuerdo? El Laboratorio Antropométrico de Londres, que se fundó a finales del siglo XIX, ¿de acuerdo?, por Galton, fue un lugar que tuvo mucha importancia, ya que se empezaron a estudiar ahí diferencias individuales, ¿de acuerdo? Se estudiaron con métodos indirectos diferentes individuales. Entonces era algo como muy novedoso que poco tiempo más tarde uno de los colaboradores de Galton, Cattell, propuso básicamente la test mental, el primer test mental, ¿de acuerdo? Este primer test mental propuesto por Cattell, que era un colaborador de Galton que trabajaba en el Laboratorio Antropométrico de Londres, fue como el inicio real de la subdisciplina dentro de la psicología de la psicometría, ¿de acuerdo? Poco más tarde, ya a principios del siglo XX, tanto Binet como Simon plantearon los primeros test de inteligencia. No eran test de inteligencia al uso en primer término, eran test para ver las diferencias entre niños con algún tipo de deficiencia mental y niños que no tenían esas deficiencias, ¿de acuerdo? Entonces, ya a principios del siglo XX se plantean los primeros test de inteligencia. Posteriormente, también a principios del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, los soldados americanos que tenían que ir a la guerra les hacían unos test. Estos test fueron los denominados primeros test de personalidad, ¿de acuerdo? En estos test de personalidad se estudiaba de forma congruente si los soldados estaban o no estaban preparados para ir a la guerra. Evidentemente no es algo que se pueda medir de forma directa, era también con medidas indirectas, como esa psicometría en genérico, ¿de acuerdo? Que nunca se podrá utilizar medidas directas, ¿de acuerdo? Nunca, o no sea lo más recurrente para medir constructos. Entonces, lo que decía Primera Guerra Mundial, segunda decena del siglo XX, es cuando se plantea por primera vez los test de personalidad. A partir de ahí es cuando ya se inicia la fundamentación matemática. Spearman, en los años 20, crea la teoría clásica de los test, que es una teoría en la que se fundamenta el hecho de que voy a medir aspectos inobservables, pero voy a conseguir una puntuación, ¿de acuerdo? Tiene ciertas características que ahora no voy a introducir, ya que realmente no son preguntas ni que nos sirvan para el trabajo ni para el examen, pero si alguien quiere saberlo me lo puede preguntar, ¿de acuerdo? Pero sería la información correspondiente a la primera teoría matemática que existió para analizar de forma adecuada la psicometría. Después, con la Segunda Guerra Mundial, hubo ya un espacio donde no se trabajó mucho más la psicometría, pero sí que posteriormente ya empezaron a crearse nuevas teorías, como la teoría de respuesta de los ítems. Antes de llegar a estos, que ya son años 60, 70, quería indicaros solamente que en el año 1957 se creó la primera editorial española de psicometría, ¿de acuerdo? Se encargaba de elaborar y editar los test de psicometría. Actualmente aún es la editorial más importante española, que es TEA, supongo que sonará, ¿de acuerdo? Seguramente la gran mayoría de los test que vais a trabajar son de esta editorial, elaborados por ellos o editados por ellos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo. Entonces, lo que decía, en el 57 se inicia la editorial TEA, ¿de acuerdo?
Importante estas cosas, os parecen tonterías, pero algún examen, alguna pregunta tipo test hacen referencia a eso. Entonces, que tengáis idea por si acaso de esta información. Repito, poco más tarde, años 60-70, se crea la teoría de respuesta de los ítems. En ella se estudia de forma mucho más precisa, también desde una vertiente matemática, pero más precisa cada uno de los ítems. No el test en su globalidad, sino cada uno de los ítems que forman el test, ¿de acuerdo? Y ya después indicaros que en el año 92 se plantean los principios éticos de la psicometría, ¿de acuerdo? Estamos hablando de no hace ni 30 años. No hace ni 30 años aún no estaba planteado unos principios éticos dentro de la psicometría. ¿Eso qué nos conlleva? Pues nos lleva a pensar que es una ciencia o una subdisciplina dentro de la psicología muy novedosa, con mucho proceso aún para elaborar y para cambiar. Ya veréis, si hacéis los trabajos que tenéis que presentar en dos fases, que en vuestro proyecto muchas veces la información, si hablamos de un test un poco antiguo, puede estar sesgada y no puede ser lo mismo que se encontréis en el dossier o en el temario de clase, porque se basaba en estándares más antiguos, ¿de acuerdo? Para estudiar la validez o la fiabilidad. Eso será muy criticable y deberíais comentarlo bien, ¿de acuerdo? Esa información. Una vez visto esto, antecedentes, vamos a comentar qué es el test básicamente, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su función? Importante, cuando hablamos de un test no hablamos únicamente de un seguido de ítems. Cuando hablo de ítem, un segundo o un inciso, no hablo de una pregunta. Un ítem, al fin y al cabo, es un estímulo para poder tener información del individuo sobre un constructo estudiado, ¿de acuerdo? Entonces, el ítem, básicamente, un conjunto de ítems, al final formarán el test, pero tiene que tener unos objetivos esta información, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis aquí 3 puntos. Si os fijáis en la página 3, tenéis 3 puntos. Se dice, para hablar de un test se deben cumplir 3 características, 3 condiciones, ¿de acuerdo? Primero, los ítems deben tener propiedades psicométricas conocidas. Cuando hablo de propiedades psicométricas conocidas, me refiero a que los test, a los ítems, deben ser válidos y fiables, ¿de acuerdo? Debes demostrar su validez y la fiabilidad de cada uno de los ítems. Y evidentemente estos ítems deben haber sido creados, ¿de acuerdo? Se deben haber creado siguiendo unas normas estipuladas de construcción de los ítems, que las veremos en las páginas siguientes, ¿de acuerdo? En segundo término, también muy importante, el test siempre requiere de una administración controlada. Existen unas normas preestablecidas de cómo se debe administrar un test. Para que lo veáis muy sencillo, en los exámenes vuestros de la universidad, ¿qué ocurre? No lo podéis hacer como queráis, en casa o con apuntes, tal. Hay unas condiciones preestablecidas de cómo se debe administrar el test, ¿de acuerdo? Entonces siempre se deben seguir las instrucciones y las condiciones preestablecidas. Y la forma de interpretar las puntuaciones también debe ser precisa y concisa, ¿de acuerdo? Debe estar también estipulado. Y por último y tercer punto, el test debe pretender evaluar un atributo de interés del sujeto en cuestión. Es decir, debe intentar estudiar un atributo. Muchas veces las preguntas que me hacen pueden hacer referencia a cualquier aspecto. Si yo quiero realizar un test, los ítems y el test en cuestión debe intentar estudiar un atributo en cuestión. No puede estar estudiando la inteligencia y al mismo tiempo la depresión. O estudia una cosa o estudia la otra, ¿de acuerdo? Y debe estar bien interpretado y bien estipulado. Estas son las 3 características básicas que diferencian al test de otros aspectos, como puede ser una encuesta o cualquier otro tipo de un seguido de preguntas, ¿de acuerdo? Preguntas o ítems. Los ítems, hay que tener muy claro, no siempre serán preguntas. ¿Pueden ser preguntas? Evidentemente sí, pero sabéis muchos test que habéis hecho o veréis que son frases afirmativas y el individuo que responde el test debe indicar ¿de acuerdo o no de acuerdo? A veces hay unos baremos unos rangos más elevados que no son 2 opciones, pero básicamente son frases y tenemos que mostrar nuestro acuerdo o desacuerdo con dicha frase, ¿de acuerdo? Por último, de esta parte quería comentaros los criterios de selección de los test. Aquí tenemos diferentes criterios para interpretar o analizar los tipos de test.
Son como una pequeña clasificación. Dice, según el tipo de rendimiento que se desea medir. Según el tipo de rendimiento, diferenciamos dos tipos muy claros, ¿de acuerdo? El rendimiento óptimo, ¿de acuerdo? Y el rendimiento típico. El rendimiento óptimo y rendimiento típico. En el rendimiento óptimo estoy evaluando la capacidad máxima que puede tener el sujeto, capacidad máxima del individuo. En el típico estoy estudiando su comportamiento habitual, su comportamiento más típico, más natural, más normal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un examen de la universidad que tiene como objetivo estudiar el comportamiento típico o el óptimo. Evidentemente el óptimo. Quiero ver hasta el punto cuál es tu nivel máximo. En cambio, en el típico estudiaríamos tu condición, por ejemplo, de depresión. ¿Qué grado tienes de depresión? Y eso sería a partir del comportamiento típico o normal de los sujetos, ¿de acuerdo? El segundo punto tenéis aquí, según el modelo psicométrico, desde el que se analizan los ítems. Aquí diferenciamos las dos vertientes matemáticas que anteriormente ya hemos comentado. Dispondríamos, por un lado, de la teoría clásica de los test, que se basa en el estudio global de los ítems, o en la teoría de la respuesta de los ítems, que se basa en el estudio de cada uno de los ítems que forman el test. Seguidamente, el tercer punto lo tenéis ya relleno. ¿Por qué? Porque la información que aquí aparece es como muy simple. Medio de aplicación, lápiz o informatizado, cosas muy simples. El punto 4 me interesa mucho porque todo el tema 2 hablará de este tema 4, del punto 4, que es la interpretación de las puntuaciones. Puede ser o normativo o criterial, ¿de acuerdo? Normativo es cuando las puntuaciones se interpretan a partir de un grupo de referencia. Según como comparemos la puntuación con un grupo de referencia, es como se interpretan las puntuaciones. En cambio, en el criterial no. En el criterial habrá unas puntuaciones preestablecidas, generalmente por un grupo de expertos, un grupo de jueces expertos, que predeterminarán las puntuaciones que delimitan diferentes grupos, ¿de acuerdo? Básicamente, por ejemplo, en un examen de la universidad, que antes decíamos que era de rendimiento óptimo, según la interpretación de las puntuaciones, sería criterial generalmente, porque el 5 está estipulado por un grupo de expertos que es la nota que diferencia entre aprobado y suspenso. Por mucho que toda la clase saque un 9, si yo saco un 5 y sea el peor con mucha diferencia, aprobaré el examen, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, no depende mi puntuación del grupo, sino que depende de unos criterios ya preestablecidos anteriormente a la realización del test. En cambio, en normativo, mi puntuación depende del grupo. Por ejemplo, una persona depresiva no es depresiva porque esté por encima o por debajo de una puntuación generalmente. Puede haber, test de depresión criteriales, puede haberlos, pero generalmente un test de depresión acostumbra a ser normativo. Tu depresión se compara con el grupo de referencia, con el grupo, el objeto de estudio que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Generalmente tendemos a pensar que los test de rendimiento óptimo son más bien criteriales y los test de rendimiento típico son más bien normativos. Puede ser que sea una forma de ordenar nuestra cabeza, pero no siempre es así. Todos los test pueden ser de cualquier tipo generalmente, ¿eh? Si pensáis fríamente, tenemos un test de rendimiento óptimo muy utilizado, como es el test de inteligencia, que es un test de rendimiento óptimo, quiero saber la capacidad máxima del sujeto, y acostumbra a ser siempre un test normativo, ya que tu puntuación depende del grupo de referencia, ¿de acuerdo? Tú eres inteligente o no eres inteligente según el grupo de referencia que estemos trabajando. De ahí que no es tan del todo correcto que hagamos relaciones siempre directas, sino que dependerá del ejemplo, sabremos una cosa u otra, ¿de acuerdo? Seguidamente tenemos según el formato de respuesta. Esto lo veremos en la página siguiente, la página 4, ¿de acuerdo? Pero ya veremos que tenemos respuestas construidas y respuestas seleccionadas. Veremos las diferencias entre ellas. Veremos cómo, según si hablamos de un test de rendimiento óptimo o típico, las preguntas que realizamos serán diferentes.
En un test de rendimiento óptimo es mucho más recurrente encontrarme ítems en formato pregunta, interrogativo. En un test de rendimiento típico es mucho menos recurrente que haya preguntas interrogativas. Generalmente son frases aseverativas o frases afirmativas directamente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos según el marco teórico psicológico, ¿de acuerdo? Aquí hay diferentes tipos de test. El más recurrente es el psicométrico, que es el que casi siempre vamos a realizar, pero también existen test proyectivos, ¿de acuerdo?, que tienen intención de estudiar cuál es el proceso evolutivo de este sujeto, ya sea para algo de estudios futuros o trabajos futuros también, ¿de acuerdo?, situacionales, para saber cómo funciona el sujeto en ciertas situaciones, o conductuales, para saber la conducta más típica del sujeto en cuestión, ¿de acuerdo? Y por último tenemos según el establecimiento, ¿no?, de tiempo límite. A ver, cuando hablamos de tiempo límite, diferenciamos dos tipos de test de forma muy clara: velocidad y potencia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de test de potencia, no nos importa tanto el tiempo como sí que nos importan las respuestas que estén dando, ¿de acuerdo? Cuáles son las respuestas a cada uno de los ítems. En cambio, en velocidad, lo primordial, lo que más nos importa es correspondiente al número de respuestas conseguidas, ya sea de óptimo o típico, es indistinto, pero el número de respuestas. Aquí, generalmente, en los test de velocidad, será imposible poder acabar todas las preguntas. Habrá infinidad de preguntas y el objetivo será responder el máximo posible. En los test de potencia deberíamos poder acabar todas las preguntas. Que haya un tiempo límite como tal no es sintomático de que sea de velocidad. Por ejemplo, en un examen de la uni acostumbran a tener siempre un tiempo predeterminado, sean 2, 3, 4, las horas que sean, ¿de acuerdo?, para el examen. Aunque tenga un tiempo determinado, no se puede considerar de velocidad, porque generalmente siempre deberíais poder acabar todas las preguntas del examen. Entonces, más bien, hablaríamos de un test de potencia en ese caso. Un test de velocidad, por ejemplo, si pensáis en estos juegos que hacen en la televisión, por ejemplo, pasapalabra, estos juegos, pues en pasapalabra hay pruebas al principio donde pueden o tienen tiempo para responder un montón de preguntas. Tienen un minuto a ver quién responde más preguntas, ¿de acuerdo? Ahí sería velocidad, ahí no hay límite, ¿de acuerdo? Ahí sería responder el máximo posible de preguntas sin que me importe la totalidad de preguntas, sino conseguir llegar al responder el máximo posible. Una vez visto esto, solamente para acabar esta página tenemos, según Navas, una clasificación de 6 tipos diferentes de utilidad que puede tener el test dentro de la psicología, ¿de acuerdo? El más básico y primero es el primero que aquí veis. Si os fijáis, aquí no está escrito, pero sería diagnóstico. El principal objetivo de los test es poder diagnosticar tanto en el ámbito clínico como en el ámbito educativo, ¿de acuerdo? En segundo término, para seleccionar, ya sea trabajadores o cualquier tipo de selección que se pueda utilizar un test. En tercer término, la clasificación. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en pruebas de inglés. Tú vas a una academia a estudiar inglés y dicen, vale, ¿qué nivel tienes de inglés? Y te hacen un test de clasificación. Importante, el siguiente punto, si os fijáis, es un test de certificación. Por ejemplo, el examen FIRST del año pasado puede ser al mismo tiempo un test de certificación y un test de clasificación. ¿Qué quiero decir? Depende del uso que le dé el autor del test. Es decir, si yo cojo y hago este año el examen FIRST, será un test de certificación. Si yo este examen FIRST lo cojo para el año que viene, saber qué nivel tiene la gente se convertirá en un test de clasificación. Entonces, depende del uso que le esté dando, será una cosa u otra, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Test de consejo orientativo, para orientar sobre el futuro laboral, futuro estudiantil de los sujetos. Y por último, descripción e información, ¿de acuerdo? Que nos informarán sobre los conceptos que sabe el sujeto en cuestión. Estos son los 6 típicos usos más comunes y propuestos por Navas. Una vez visto esto, vamos a la página 4, que consiste ya en la construcción de un test. Vamos a ver cómo se construye un test. Para ello tenéis 4 puntos. Y repito, posteriormente diferenciaremos bien según si hablamos de test de rendimiento típico o de rendimiento óptimo, ¿de acuerdo? Primer punto.
Evidentemente, muy sencillo. Especificar el constructo, determinar bien cuál es el objetivo del test. Pero para ello se deben responder 3 preguntas. Dentro del punto 1, objetivo primordial, responder 3 preguntas que siempre debemos responder cuando realizamos un test, cuando vamos a construir un test, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué es lo que va a medir el test? ¿Qué quiere medir? ¿La depresión? ¿La tristeza? ¿Qué quiere medir? Para ahí será importante un buen marco teórico, mucha información teórica acerca de lo que queremos medir, ¿de acuerdo? Segundo punto, importante, ¿a quién voy a medir, de acuerdo? ¿A qué grupo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la población objeto de estudio? Claro, si yo hago un test de depresión, no es lo mismo un test de depresión para estudiar en Etiopía que estudiar en Barcelona, por ejemplo, ¿de acuerdo? Son cosas diferentes, no podré hacer el mismo tipo de ítems, no podré plantear la misma información. Eso es básico que lo sepamos diferenciar, ¿de acuerdo? Y por tercer punto, también importante, dentro del primero dentro del primer punto, las 3 preguntas. La tercera pregunta que tengo que hacerme es ¿qué uso haré de las puntuaciones, de acuerdo? ¿Qué uso haremos del test? Lo que decíamos, según qué objetivo tengamos, si es para diagnóstico, depende de lo que estemos planteándonos, haremos un tipo de ítems u otro tipo de ítems, ¿de acuerdo? Una vez hemos planteado el objetivo primordial, ahora sí ya nos vamos a la creación de los ítems. Importante, es básico crear muchos más ítems de los que consideramos que son necesarios. Si yo quiero hacer un test formado por 20 ítems, como mínimo recomendable crear 40 ítems, ¿de acuerdo? Sería lo más recomendable, el doble. ¿Por qué? Porque luego en el proceso de la creación del test iremos eliminando ítems, ya porque no son del todo adecuados, no se entienden bien, no tienen validez suficiente o fiabilidad, o por el motivo que consideremos oportuno, ¿de acuerdo? O porque son muy repetitivos algunos de ellos, puede ocurrir a veces. Entonces, es importantísimo crear muchos más ítems de los que realmente tenemos planteado trabajar. E importante, y eso veremos luego, que el tipo de ítems que plantearemos será muy distinto según si hablamos de rendimiento típico o de test de rendimiento óptimo, ¿de acuerdo? Seguidamente, el punto 3 que aquí lo tenéis indicado, que es construir unas tablas de especificación. ¿Para qué? Para poder dividir bien y saber bien hasta qué punto tenemos los diferentes temas que queremos tratar bien planteados, ¿de acuerdo? Es decir, si yo, por ejemplo, realizo un examen de psicometría, ¿vale? Voy a hacer un test de psicometría. Muy bien, yo lo estoy creando el test, ¿de acuerdo? Entonces planteo, vale, diferentes temas. Entonces hacemos una tabla, aquí lo hago así con un esquema como un árbol, pero podría hacer una tabla y diría, vale, pues quiero ítems que hablen de la introducción, ítems que hablen de la interpretación de las puntuaciones, de la validez, de la fiabilidad y de la equidad. Y nos planteamos, evidentemente, eso no quiere decir que tienes el mismo porcentaje, pero sí que para ordenar la información es básico que esté bien organizado los diferentes temas que queremos tratar, que queremos hablar para poder estudiar el constructo. Lo mismo ocurriría en un test, por ejemplo, de depresión. De acuerdo, tengo la depresión, ¿vale? Pero yo realmente, ¿cómo voy a estudiar la depresión? No puedo preguntar a la persona, ¿qué grado tienes de depresión? No podría hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos básicamente? Lo que hacemos es plantear diferentes temas que pueden tener relación con ello y son preguntas evidentemente indirectas. Por ejemplo, preguntas sobre la familia, preguntas sobre el trabajo, preguntas sobre los amigos, etcétera, ¿de acuerdo? Y buscaríamos aquellos ítems que nos den información sobre el constructo que queremos estudiar. Para ello, una buena organización de los diferentes temas que queremos estudiar, temas de interés, con una tabla de especificaciones es básico y necesario. Y por último, punto 4, ya vamos a la construcción de los ítems, ¿de acuerdo? Los diferentes ítems según el tipo de test. Aquí, si os fijáis, en la página 4, parte central, tenéis A y B. En el A os plantean el test de rendimiento óptimo y en el B, rendimiento típico. Os lo he dicho anteriormente, en rendimiento óptimo lo más recurrente pueden ser más bien preguntas a veces, preguntas desde un punto de vista interrogativo, evidentemente. En cambio, en rendimiento típico, lo más recurrente es una frase y indicar nuestro grado de acuerdo con esa frase, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo.
Entonces, en el entretenimiento típico tenemos dos tipos de ítems, por excelencia, que son las preguntas abiertas, ¿de acuerdo? Y las preguntas con opciones preestablecidas. Preguntas abiertas o preguntas con opciones preestablecidas. Las abiertas son una pregunta: explícame algo sobre la Primera Guerra Mundial, o en qué año fue la Primera Guerra Mundial. Y lo otro sería, ¿en qué año fue la Primera Guerra Mundial? Y diferentes alternativas, diferentes opciones. Actualmente, en ámbito universitario, todo el mundo prácticamente realiza preguntas con opciones preestablecidas, ya que llevan menos complicación ante la objetividad del profesor. En cambio, también podemos debatir si es solamente por esto, también por la comodidad del profesor, pero bueno, realmente, evidentemente, es más objetivo que la subjetividad que comporta una pregunta abierta. En cambio, el rendimiento típico, repito, no me preguntarán preguntas, no me dirán ¿cuántos amigos tienes? ¿O estás conectado con tus amigos? No, me preguntarán, mi relación con mis amigos es tal, no sé cuántos. Serán frases y yo deberé indicar mi grado de acuerdo con esa frase. Entonces tenemos dos alternativas: opción binaria, que será sí de acuerdo o no de acuerdo, o categorías ordenadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el más tibio actualmente son 5 grados, que sería en desacuerdo, bastante en desacuerdo, ni desacuerdo, bastante de acuerdo y de acuerdo, ¿sí? O se puede poner totalmente en desacuerdo, totalmente en acuerdo. Esto depende el test que veáis. Pero generalmente lo que quiero que sepáis que son 5 alternativas, ¿de acuerdo? Generalmente lo más recurrente son 5. 3 alternativas a veces da como poca posibilidad para indicar de forma más precisa tu idea sobre la frase en cuestión. Y a veces 7 alternativas o 10 hace que sea muy complejo para la persona que responde el test. Entonces, lo más recurrente y lo más recomendado actualmente es trabajar con 5 alternativas en los test correspondientes a rendimiento típico en categorías ordenadas. Una vez visto esto, vamos a la siguiente parte que corresponde a la redacción de los ítems de opción múltiple, ¿de acuerdo? Redacción de los ítems de opción múltiple. Esto es básicamente para cuando hablamos de test de rendimiento óptimo. Si fijáis, en la parte inferior de la página 4 y superior de la 5 tendríamos la información para test de rendimiento óptimo. En la parte central de la página 5, donde os pone redacción de los ítems de categorías ordenadas, sería la información para test de rendimiento típico. Antes de hablar de típicos, vamos al óptimo, ¿de acuerdo? Dentro del óptimo, página 4, parte inferior, nos hablan aquí de la redacción de los ítems de opción múltiple, ¿de acuerdo? Y aquí diferencian entre la elección del contenido y la expresión del contenido. Respecto a la elección del contenido, es algo que no se cumple en muchos test, pero que debería ser así, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la elección del contenido, es primordial que cada ítem haga referencia a una única celda de la tabla de especificaciones. Es decir, si yo tenía, por ejemplo, antes aquí, en psicometría, intro, interpretación, puntuaciones, validez, fiabilidad y equidad, en principio cada ítem debe hacer referencia única y exclusivamente a uno de los temas de interés, a una de las celdas, ¿de acuerdo? No puedo plantear un ítem que al mismo tiempo haga referencia a validez y a fiabilidad. No, debe hacer referencia a una cosa o a la otra, ¿de acuerdo? Esto en primer término. Y luego tenemos sobre la expresión. Sobre la expresión es importante, evidentemente, que tenga un sentido sintáctica la frase. Es decir, que si yo está todo en masculino, que esté todo en masculino también, ¿de acuerdo? Si está en singular, que todo en singular. Que tenga una consonancia la información de enunciado con cada una de las alternativas, ¿de acuerdo? Y también es muy importante, primordial, que la información que estamos escribiendo sea adecuada para los sujetos a los cuales va destinado este test, ¿de acuerdo? Si yo voy a hacer un test para el niño de 5 años, no utilizaré el mismo lenguaje ni la misma formación de las frases como utilizaría si fuese para gente a partir de 20 años.
como también el tipo de población, el tipo de cualquier condición de la población objeto de estudio va a influir en cómo voy a realizar estos ítems, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos a ver errores muy comunes que ocurren en la construcción de los ítems de respuesta múltiple. Veréis que es curioso porque muchas veces lo que ahora comentaremos que plantean vuestros profesores, justo después ellos caen en estos problemas. Pero bueno, sería como intentar evitar estas cosas para el futuro. Repito, es una ciencia o una subdisciplina bastante novedosa y es normal que al fin y al cabo haya muchas cosas que estén en continua evolución. Entonces, aquí en la página 5 tenéis referentes a la construcción de las opciones. Importante, la opción correcta debe ser únicamente una, ¿de acuerdo? A veces ocurre que hacéis exámenes o test multirespuesta. Eso no sería adecuado. En principio debería haber solamente una alternativa correcta por pregunta, ¿de acuerdo? Importante, todos los distractores, que los distractores son las alternativas que no son correctas, deben de ser plausibles, deben tener sentido. Si yo os pregunto, ¿qué cené ayer? Y os digo, A, una pizza, B, una ensalada, C, macarrones y D, una mesa. Nadie marcará la D. Evidentemente es un sinsentido que yo marque una opción o que yo plantee una opción que sé que nadie va a marcar, porque entonces estoy planteando un test sobre 4 alternativas cuando realmente serían 3 alternativas, porque nadie va a optar por la opción mesa, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es importante que todos los distractores sean plausibles. Importante, la opción correcta no siempre se debe colocar en la misma posición. No tengo que intentar decir, vale, como he puesto 3 Bs, ahora una tal. Esto no como alumno, como persona que crea el test. No tienes que poner la opción correcta según tu criterio, debe ser siempre de forma azarosa. Porque al final, si yo planteo algún tipo de esquema, puede ser que alguna persona que responde el test capte mi esquema y vaya indicando de forma correcta la información, no porque lo sepa, sino por el tipo de esquema planteado, ¿de acuerdo? También importante que lo más preferible es que existan 3 opciones. A veces encontráis test de 4 o 5 opciones. Lo más recomendable son 3 opciones para que sean realmente plausibles todas ellas. Cuantas más alternativas haya, más complicado será que todas ellas sean igual de plausibles. De ahí que realmente se recomienda que sean como lo más recurrente 3 alternativas, ¿de acuerdo? Contando entre ellas la correcta, 2 distractores y la correcta. ¿Qué más? Importante, que ninguna alternativa haga referencia al resto de alternativas. Esto es primordial y ocurre en muchos exámenes que no debería ocurrir. Es decir, como todas son correctas, o la A y la B son correctas, o ninguna es correcta. Todo esto es totalmente incongruente. Esto no debería ocurrir. ¿Qué más? El planteamiento es recomendable que sea vertical. A veces podemos tener en algún test horizontal, A, B, C y D. Pero si planteas alternativas, acostumbra a confundir. Mejor siempre en vertical. Y también tener en cuenta que es recomendable que no haya ninguna alternativa que sea mucho más extensa que el resto. Que todas las alternativas tengan relativamente el mismo tamaño, ¿de acuerdo? En cuanto palabras, en cuanto utilización de léxico muy complejo, que sean muy parecidas entre ellas, ¿de acuerdo? Que no haya ninguna que destaque sobre el resto, importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esta información, que son las cosas básicas que debemos conocer para formular bien un test con elección múltiple, también indicaros que a veces estas cosas no se están realizando en la actualidad, pero debido a que son aspectos relativamente novedosos, aunque esta información hace tiempo que ya se recomienda, pero que muchos test están creándose actualmente y están en plena evolución también, ¿de acuerdo? Por último, esta parte, indicaros los test de rendimiento típico, ¿de acuerdo? Aquí os pone redacción de los ítems de categorías ordenadas. Y aquí os dice las recomendaciones básicas para lo que decíamos, estas frases que planteamos y que los sujetos nos indicarán básicamente si las consideran de acuerdo, en desacuerdo, totalmente desacuerdo o ni acuerdo ni desacuerdo. Entonces, utilizar el tiempo presente,
ser relevantes y lo que me importa más, el punto 4, por favor, ¿de acuerdo? ¿Qué pone? Leed bien, redactar los ítems de manera directa e indirecta. Claro, hay un problema. Cuando llega un test de rendimiento óptimo, supongo que todo el mundo quiere responder el test de la mejor forma posible. Si en cambio hago un test de rendimiento típico, tengo un pequeño problema, porque hay veces que la gente puede responder por responder sin interés, ¿de acuerdo? Una forma de poder estudiar esta información es a partir de plantear ítems inversos, ítems indirectos. El ítem indirecto, ¿qué tiene como objetivo básicamente? Pues tiene como objetivo poder analizar si estas personas están respondiendo sin pensar prácticamente. Es decir, si yo todas las preguntas planteo que 1 es lo incorrecto y 5 es lo correcto, entre comillas, pues todo está socialmente bien visto o mal visto. Si yo voy respondiendo siempre 4, 4, 4, 4, y hay una pregunta que la planteo de forma inversa, donde 1 es lo correcto y 5 lo incorrecto, si esta persona continúa marcando el 4 es sintomático de que no está leyendo las alternativas y no está leyendo las preguntas, no está leyendo los ítems, directamente está respondiendo todo el tipo 4, pues se ha dado cuenta que era lo más congruente desde un punto de vista de deseabilidad social. Entonces, en ese caso, lo que deberían hacer será, este sujeto no se podrá estudiar con este test. Para estudiar a aquellas personas que no responden de forma adecuada, planteamos ítems inversos o indirectos. Y para acabar esta información ya solamente, vamos a plantear la fase de cuantificación. Esto no es la interpretación de las puntuaciones, ¿de acuerdo? Esto corresponde a la fase donde cuantificamos la información, ¿de acuerdo? Cuantificamos la puntuación del sujeto. Un 30 o un 8 o un 7, la puntuación que sea, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la fase de cuantificación, como podéis ver aquí, tenéis dos fases, según si hablamos de rendimiento óptimo o rendimiento típico. En rendimiento típico, muy sencillo, generalmente estará ordenado, ¿de acuerdo? De 1 a 5. Por ejemplo, 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Y si hablamos, por ejemplo, de aspectos de depresión, es un ejemplo esto ahora mismo, 5 es lo más depresivo, 1 lo menos depresivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos? Iríamos sumando. ¿En el primer ítem ha puesto 3? Pues 3. ¿En el segundo 4? 3 más 4, 7. Y así progresivamente. Recordad siempre que los ítems inversos hay que recodificarlos. Si tenía el ítem 8 es un ítem inverso, el 1 será el 5, el 4 será el 2, el 3 será el 3 y así progresivamente, ¿de acuerdo? Se recodifica la información, aspecto que ya habéis visto en MEP, como hacía el ordenador solo en Stata, ¿de acuerdo? Entonces, sumaríamos las puntuaciones, no tiene más complicación. Cuantificar en ejemplos de rendimiento típico es muy sencillo, sumar las puntuaciones y ya está. Un tanto más complejo es cuando hablamos de los test de rendimiento óptimo, ¿de acuerdo? En rendimiento óptimo tenemos básicamente dos alternativas, como aquí podéis ver, las analíticas y las holísticas. Cuando hacemos una fase de cuantificación, una rúbrica analítica, estudiamos cada uno de los puntos del ítem, ¿de acuerdo? Cuando es holística, lo estudiamos en su globalidad. Por ejemplo, esto ocurría muchas veces en matemáticas, supongo, en primaria o en la ESO más bien, o en bachillerato, ¿de acuerdo? Que hacíamos un ejercicio. Y yo hacía, vale, la primera parte bien, la segunda parte del ejercicio bien, la tercera bien y la cuarta bien, pero me equivocaba en el menos. En vez me olvidaba el negativo y no ponía el menos. Y había pruebas que decían, vale, como eso está mal, todo el ejercicio mal. Esto sería una rúbrica holística, ya que estudiamos el ítem como un global. O está bien o está mal, o 0 o 1, ¿de acuerdo? 0 o 1 o la puntuación que fuese, En cambio, otros profes decían, vale, si llega hasta aquí, 0,25. Si llega hasta aquí, 0,5. Hasta aquí, 0,75. Y si lo hace todo bien, un 1. Esto sería analítico. Iríamos parte a parte analizando la información. En este caso, si hablásemos de rendimiento óptimo, tenemos las dos alternativas.
Es evidente que en ejercicios de respuesta múltiple, es decir, ejercicios de que hacéis en examen tipo test, ¿de acuerdo?, que se denominan, estos de respuesta seleccionada no serán analíticos nunca, serán directamente holísticos, o haces bien el ítem o lo haces mal, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que en preguntas abiertas, ahí sí que habría más alternativa para poder hacer holística o analítica, ¿de acuerdo? Esto es el tema 1. El tema 1, como habéis visto, es muy teórico. La información es sobre las bases que se va a fundamentar los siguientes temas, que tendrán aspectos mucho más precisos y sobre todo aspectos más numéricos, ¿de acuerdo? Ahora con esto lo dejamos, sobre todo esto, si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que no se entienda bien, lo que sea, me lo puede comentar por el WhatsApp, ¿de acuerdo? Y si no, alguien lo puede comentar también en la clase en streaming sin ningún tipo de compromiso. Pues nada, que vaya muy bien, mucha suerte.